Vamos a ir a la palabra de hoy. La prédica se titula La conciencia, el heraldo del Espíritu Santo. La conciencia, el heraldo del Espíritu Santo. Y vayamos todos juntos a la palabra de Dios en los versículos principales de hoy. El primero en Proverbios capítulo 2, versículo 7. Proverbios capítulo 2, versículo 7, en la Reina Valera, dice así, escuchen bien la palabra de Dios, aquí dice así: Él, Dios, provee de sana sabiduría, subraye sana sabiduría, a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí lo cree? Es importante creer la palabra de Dios. Y después, el segundo pasaje es en el Nuevo Testamento, segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Y seguimos en la Reina Valera. Segunda de Corintios 1:12 dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y aquí vosotros se refiere a los de la familia de la fe, a nosotros. O sea, principalmente, ¿se acuerdan que dice la palabra que primero le hagamos bien? Primeramente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Y después, claro, dar testimonio en el mundo, como recién decía el hermano Ricardo, pues él quiere dar testimonio en su lugar de trabajo. Es importante, ¿no? Dar testimonio en donde a mí me ponga el Señor. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor, gracias te damos hoy en esta palabra que es tuya, mi Dios. Que así cada una de las personas que aquí se encuentren, mi Dios, tú las guíes. Tú las prepares, Padre, para que sea tu palabra la que sea sembrada en cada uno de esos corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La conciencia es uno de los temas que más se ha debatido y estudiado en la historia de la humanidad. Todos hemos estudiado en algún curso de filosofía, en la secundaria, en la universidad, no sé en dónde, pero este tema sale una y otra vez, es recurrente, la conciencia. Todos los filósofos de todas las eras, de todos los tipos de escuelas y de toda filosofía en toda la historia del mundo, tienen algo que decir con respecto a la conciencia. Todos, Aristóteles, Platón, que el Heracles, que pues todos, y los modernos también. Pero entonces, ¿qué es la conciencia para que todos los hombres eruditos del mundo quieran hablar o referirse a la conciencia? Vayamos primeramente a la definición secular, no porque es lo más importante, sino para establecer una diferencia, ¿no?, con lo que Dios dice. Vayamos entonces, la definición, voy a citarle dos. La primera dice así, de conciencia: conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia y de sus estados, de sus actos y de su entorno. ¿Se lo entendió? O sea, es el conocimiento de que es mi conciencia, dice, yo estoy consciente de que existo, de que vivo, estoy consciente de mi entorno, de lo que me rodea, de mi estado, estoy saludable, estoy triste, estoy contento, estoy como estoy, y de lo que estoy haciendo, estoy consciente. Lo que yo hago, nada es inconsciente. No se vale eso de golpear al hermano y después, ay, perdón, lo hice inconscientemente. ¿Verdad que no? O sea, todo está en parte en la conciencia, ¿no? Ya le quité excusas a varios. Una segunda definición dice así, una segunda definición de conciencia, dice: conocimiento responsable y personal, o sea, de cada uno, de una cosa determinada, como un deber o una situación. Esta segunda definición es como cuando dicen: ¿has tomado conciencia de tus actos? Ahí está, el deber de lo que tienes que hacer, de la situación en la que estás. ¿Has tomado conciencia? Esa es una pregunta que muchos padres hacemos a los hijos a veces, ¿no? A los hijos rebeldes, claro que sí, ¿no?
¿Tomaste conciencia de las consecuencias de tus actos, de tu comportamiento desviado? ¿Tienes conciencia de cuál es tu deber? ¿Cuál es tu trabajo como hijo, como esto y como lo otro, como marido, como mujer, etcétera? Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, su primera definición tenía varias, como 5 o 6, pero la primera, la que todavía está primera en lo que se refiere a conciencia, fíjense lo que dice la Real Academia Española: conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. ¿Se fijaron? Lo repito porque se me hace casi bíblico, ¿verdad? Yo estoy seguro que de aquí a unos años lo va a quitar la Real Academia, como ya ha quitado varias cosas que tienen que ver con la fe, porque dicen que se parecía mucho a la Biblia. Hasta me sorprendió que todavía esté esta primera definición. Dice de la conciencia: conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar o discernir, ¿no?, moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios, los de uno. Bueno. Esto realmente se acerca a la verdad, a lo que dice la palabra de Dios, del conocimiento del bien y del mal. Miren, el conocimiento del bien y del mal. ¿Vieron? Que siempre sale en las películas, en las series, siempre hay unos buenos y hay unos malos. ¿Vieron que ustedes, cuando éramos del mundo, yo creo que nadie ahora ve novelas del mundo, ¿se acuerdan que siempre podíamos discernir, aunque nosotros estábamos éramos gente del mundo, no éramos cristianos todavía, pero podíamos discernir fácilmente en la novela o en la película quién era el bueno y quién era el malo? Y al malo lo odiábamos. Ay, ojalá que se le vaya bien a María Antonieta de Julia de las Nieves. Esta me salió la chilindrina. Fíjense, entonces sabíamos nosotros discernir antes de llegar a los pies de Cristo quién era bueno y quién era malo. Es muy importante esto, ¿eh? Esto es un debate filosófico, dijimos, en donde en las escuelas más de renombre se andan debatiendo, y nosotros hoy vamos a aprender que todo se basa en la palabra de Dios. Pero miren, este conocimiento del bien y del mal es lo que permite a una persona saber tener juicio o discernimiento, separar lo bueno de lo malo, lo servible de lo inservible, de lo que es moralmente correcto o no, comenzando por mi conducta, como recién leímos en la definición de la Real Academia Española. Si vamos al origen etimológico de la palabra conciencia, viene del latín, conscientia, que es conocimiento compartido. O sea, una conciencia no es mi conciencia y tú la tuya y él tiene su propia. Todos tenemos una conciencia, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver que es una para todos, individualmente, porque nuestros actos son individuales. Entonces después vamos a darle más sentido a esto, pero miren el origen etimológico de la palabra conciencia, justamente donde está haciendo un conocimiento compartido. Y otra es cum scientia, que significa con conocimiento. ¿Recuerdan? Esto ya lo habíamos hablado. Conciencia también significa con conocimiento, que tengo entendimiento. Pero no cualquier conocimiento, sino uno, dijimos en el primero, compartido. Un conocimiento que es general e igual para todos. Un conocimiento fuera de las relatividades del pensamiento subjetivo humano. Yo me fui un poco así universitario, así, pero no se preocupe, todo esto lo vamos a explicar. Es un conocimiento, dijimos, fuera de ¿qué? De las relatividades del pensamiento subjetivo de los seres humanos. Como hoy día, ¿se acuerdan que cada quien tiene su propia verdad? Cada quien dice, para mí esto es lo correcto, para mí eso está bien, para mí eso está mal. Un ejemplo clásico que hay tanto debate ahora es en la ideología de género, que nos quieren indoctrinar a todos nuestros hijos y a nuestros jóvenes, ¿verdad?
Está tremendo eso. Ellos están diciendo que está bien enseñarle a los hijos desde edades de 4 años qué es el sexo, cómo se hace y que es algo bueno que deben de descubrir lo más antes posible. Eso es lo que dicen estos libros. Y no se lo digo porque alguien me contó. Ya los vi esos libros. Ya los vi. Tienen imágenes gráficas y hasta hablan de sexos perversos que no son normales y ellos lo toman como algo normal y lo explican de una manera perversa en textos para niños de jardín de infantes. Esto ya en el susodicho primer mundo ya es un hecho. En Europa y en Estados Unidos y Canadá se está dando y esos son los libros. Por eso hay muchos cristianos que están haciendo homeschooling, que los enseñan en las casas. Pero sigamos. Que dijimos que era conciencia, un conocimiento fuera, aparte de qué, de las relatividades así del pensamiento humano subjetivo. Sino es un conocimiento, la conciencia, que es objetivo, sin discriminación. Es igual para todos. Lo mire por donde lo mire, la época que esté, en la época que esté, en el país, en la nación, en el lenguaje, en la cultura que usted esté, la conciencia siempre va a ser la misma. Matar a alguien con alevosía, ventaja y dolo siempre va a ser malo. Calumniar a alguien, mentir detrás de esa persona, adrede, eso va a ser siempre ¿qué? Malo. Maldecir a otra persona, eso va a ser siempre malo. Hablar mal de los padres y tratarlos mal, eso va a ser siempre en cualquier cultura, en cualquier tiempo, malo. Entonces siempre es objetivo, no es subjetivo. Este conocimiento es, acuérdense, conciencia es con conocimiento. Este conocimiento es como lo definía bien la Real Academia Española, que dice de conocer el bien y el mal, de discernir qué es bueno y qué es malo. En definitiva, en su raíz, el ser humano llega a la misma conclusión que nos relata la palabra de Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Cuando el ser humano quiere indagar, pensar respecto a lo que es la conciencia, como es todos estos muchos académicos y filósofos y etcétera, sociólogos, siempre se llega a ¿qué cosa? Al relato bíblico de Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Siempre se va a llegar a eso. La conciencia es lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3. ¿Se acuerdan el relato bíblico cuando el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, desobedecieron el mandato de Dios y comieron de qué cosa? De la fruta prohibida. ¿De qué árbol? El árbol de la ciencia, dice, o el conocimiento. Ciencia significa conocimiento, conciencia, del bien y del mal. Cuando ellos comieron de la fruta, ¿de qué cosa? De que Dios dijo, no comas de ahí. Porque el día que tú comas ahí vas a morir. ¿Por qué va a morir? Porque pecó contra Dios. Ese es el problema. Porque no había pecado. Adán y Eva eran como niños inocentes. Eran físicamente adultos. Eran gente adulta pensante, ¿verdad? Pero Dios los había creado con una inocencia como la de los niños. Por eso podían andar desnudos sin darse cuenta que estaban desnudos. ¿Me fijan? Por ejemplo, Darío y Hanna todavía tienen 4 y 2, van a cumplir ya 3 y 5, pero ellos no tienen conciencia. Los bañamos juntos y no están, están así. Todos lo sabemos los que criamos niños, ¿verdad? Ahora ya eso se pierde a los 8, 9 años, dicen, y hasta antes algunos. Antes yo recuerdo, como en Corea, pues hay muchos vapores y saunas, porque ahí el agua es muy cara y van y se bañan en lugares públicos, como los romanos. Y está lleno de eso en Corea. Y entonces ahí vemos a los niños que van acompañando a sus madres, ya tienen 9, 10 años. Digo, no, vente lo de los hombres, ¿verdad? Y no, andan sin pudor. Hasta los 10, hasta los 20, hasta los 12 años andaban sin pudor. No, imagínense hasta los 20. Hasta los 12. Entonces,
Pero eso ya se perdió, esa inocencia. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar de la ideología de género, ¿verdad? Los sexualizan a los niños. Pero volviendo al tema, cuando el primero y el hombre desobedecieron y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice en Génesis capítulo 3, versículo 7 en la Reina Valera, Génesis 3, 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué cosas les fueron abiertos? Los ojos de ambos. Este es el momento crucial en la historia de la humanidad, donde más allá de todos los debates filosóficos que por los siglos de los siglos se han llevado con relación a la conciencia, este era el momento crucial en donde, ¿qué cosa? La palabra de Dios nos dice cuál fue el motivo, la causa de la conciencia, de que surgió la conciencia, que es la desobediencia del hombre. Y por ello, claro, sabemos que entró la muerte a este mundo por el pecado, y por ello tuvo consecuencias específicas para cada uno de los que tuvieron parte en esa rebeldía. ¿Quiénes fueron los que tuvieron parte? ¿Quiénes son los actores principales de la primera rebeldía en el mundo? Pues la serpiente antigua, el diablo Satanás, el segundo que fue la mujer Eva, y a consecuencia todas las mujeres hasta el día de hoy llevan las mismas consecuencias de Eva. El hombre también es el tercer protagonista de esta primera rebeldía, Adán, y después todos los hombres hasta el día de hoy nacieron y nacemos con las mismas consecuencias del pecado, todos. Entonces, cuando uno habla de las consecuencias del pecado, ¿es bueno o malo para esos tres protagonistas? Claro que es malo. A la serpiente, como ella era un ángel caído, pues ni modo. Pero a nosotros los hombres, Dios nos ama y nos quería hacer sus hijos, mis hermanos. Por eso nunca nos ha dejado solo. Y por eso cuando ellos comieron de ese fruto, ellos obtuvieron esa conciencia, les fueron abiertos los ojos. Dios nunca nos deja solo. ¿Cuál es la esencia en la definición de la palabra conciencia? Que nos ha abierto los ojos que a un conocimiento objetivo. Eso es importante, mis hermanos. Yo sé que me estoy hablando un poco académico, ¿no? Pero vaya siguiéndome el hilo. Nos ha abierto los ojos a un... Porque imagínense seguir con el mundo de pecado como niños inocentes. ¿Se imagina? Sí, hagamos un poco esa imaginación. Adán y Eva cayeron redonditos con el engaño de la serpiente, claro, por su corazón demasiado inocentón. Imagínate que seguían con ese mismo corazón inocente viviendo esta vida. No, se los comían vivo, como decía mi abuelo. Te van a comer vivo el mundo si no te pones trucha, me decía. Bueno, en coreano me lo decía. Pero así era. Y yo decía, ay, pero ¿por qué? Yo de niño, siempre me daba muchos consejos mi abuelo desde niño. Yo decía, ay, pero ¿por qué si el mundo es tan bonito? Y él me decía, no sabes tú, mi abuelo vivió 3 guerras. No tienes que confiar en nadie. Y bla, bla, me decía muchos consejos, ¿no? Pero era parte de un entrenamiento, ¿verdad? Y Dios puso eso en nuestro corazón. Eso es la conciencia. Esto es, mis hermanos, Dios nos abrió los ojos a un conocimiento objetivo, esto es, que es común. Algo objetivo es que es común e igual para todos los seres humanos, dijimos, ¿no? Lo que es bueno para una persona es bueno para todas las personas. Lo que es malo para una persona es malo para todas las personas. No es que para mí puede ser malo, pero para ti va a ser bueno. No, estamos hablando de las bases de la moralidad, de la toma de decisiones en la vida. Hay una sola verdad, hay una forma de bien y hay una forma de mal, de oscuridad. Punto y aparte. No hay 2, no hay 3, sino una. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Si vamos bien, lo siguiente es definir qué es el bien y qué es el mal. O mejor dicho, lo siguiente es saber discernir, separar el bien del mal. Bien importante, porque esto es el núcleo, la mera base
del significado de la conciencia, que significa con el conocimiento de lo que es el bien para todo ser humano y también con el conocimiento de lo que es el mal para toda persona. Para toda persona, dije. No es relativo, es absoluto y es objetivo. Y esto tiene que ver con lo moralmente correcto o incorrecto. Porque, fíjense, un mamífero, vamos a citar, ¿no? Hasta un insecto puede hacer algo bien. Nosotros vemos y lo hace bien. La hormiga, ¿cómo trabaja? Y hasta la Biblia dice, la hormiga qué ardua y trabajadora. Aprendan de la hormiga. Claro, Dios tiene muchos ejemplos de la naturaleza que Él creó para darnos a nosotros. Él dice, la hormiga, aprendan, bien trabajadora, que prepara para el invierno, etcétera, etcétera, dice la palabra de Dios. Pero, y ahí vemos, lo está haciendo bien la hormiga, pero sabemos que no es un ser moral. ¿Ya entendió? O sea, la hormiga lo hace ¿por qué? Ay, me voy a revelar a la reina y verá quién soy yo. Yo no soy un simple proletario obrero. Y vamos al comunismo y lo vamos a llevar a todas las naciones. No, hombre, las hormigas no están pensando en esos rollos. Las hormigas no están filosofando. No saben de lo que es moralmente correcto o incorrecto. Ellas están por instinto. Por instinto vemos cómo los animales, vieron los mamíferos que amamantan. ¿Qué hacen? Nace la cría y naturalmente la cría busca amamantarse y la madre darle su pecho. Y es algo instintivamente natural. Y cuando uno lo ve, ¡ay, qué instinto materno! ¡Qué bonito! Y uno se pone contento y dice, está haciendo bien la madre, la sierva madre al ciervatillo, le está haciendo bien. Cosas así. Por instinto también, un macho alfa, un cabrito, un macho cabrito, un león o lo que sea de una manada, el macho alfa, el macho jefe, cuida y protege a toda la manada. Pero también ahí no hay moral en todos estos actos, en estos animales. Esto es importante entenderlo. Un ejemplo, con este ejemplo vamos a tener más discernimiento. Por instinto, el macho alfa de una manada de leones, vamos a ver, él tiende a protegerlo y vemos al macho alfa y podemos armar una historia de ese macho alfa, ¿no? Y ahí va y protege y está ahí. Entonces decimos, él es un buen, entre comillas, padre de familia y protege a su familia y es todo. Pero después vemos que no ayuda a las leonas a cazar ni nada, está bien vago ahí. Y decimos, que es un bien vago, que esto no lo vea mi esposo, pues se le va a contagiar lo vago de este león. Y no entendemos, pero nosotros siempre lo humanizamos. ¿Sí se da cuenta? Lo humanizamos. Pensamos de que el león es malo porque no ayuda a la esposa a cazar la comida y criar a los leoncillos. Y es bueno cuando protege y grita y está así. Y de repente algunas veces ayuda a la cacería y dice, mira, se le pegó algo de bueno. Este león es más bueno que el otro, etcétera, ¿no? Siempre lo humanizamos. Pero todo tiene un trasfondo del instinto, ¿verdad? Sabemos que el león no caza porque tiene que reservar fuerzas para proteger a la manada. Cuando viene una manada de hienas, son muchas y son fuertes también. Él siempre son 2 o 3 machos alfa, máximo. Y las hienas son un grupo de 30 por ahí. Entonces él tiene que defender y él sale a defender. Es el primero que sale. Ahí sí, no se arruga, va primero y está ahí metiéndole y luchando por su manada. Entonces ahí decimos, no, qué bien. Pero por eso no ayuda a cacería. La cacería es uno de los que más energía quita. Por eso Dios así los creó. Entonces eso empata con los principios morales humanos cuando Él protege, cuando Él está ahí de defensor. Y también la leona cuando ella va a cazar, cría a los leoncitos, parece una buena madre. Entonces empata con nuestros principios morales. Mas sin embargo eso no significa que ellos sean seres vivientes morales. Excelente entendimiento, ¿verdad? Ahí está, amén. Bueno, cuando llegan, fíjense, ¿qué pasa ahora cuando llegan los leones? El león macho alfa está ahí,
ya está viejito, se le murió su compañero de toda la vida, por viejo, y ya quedó solo. El león ya está viejito, está así, y vienen 3 leones jovenachos. Y ya, ¿a qué vienen? A quitarle la manada. ¿Y qué pasa? Se arman esas peleas tremendas. Tremendas, ¿no? Y agarra y el león casi lo matan. Si no se escapa, lo van a matar al león viejo. Yo he visto, vieron de esos documentales, ¿no? Y se escapa el león viejo o lo matan a mordidas. Lo dejan ahí tirado. ¿Y después qué hacen? Ya ganamos. Vengan a nosotros a mostrar pleitesía. No, ¿qué hacen? Agarran y lo primero que hacen, ¿qué es? Matan a los cachorros, las crías que estaban en esa manada. A todos los cachorros. No, este es bonito. No, este se ve bueno. No, este dice que se va a cuadrar. No hay eso. A todos, absolutamente a todos, matan. Entonces vemos, ¡ay, qué sanguinario, qué asesinos que son estos malandros! Pobre león viejo. El león viejo también hizo lo mismo cuando era joven. ¿Sí me entiende? Por instinto. Entonces moralmente nos parece malo, pero ¿es malo ante los ojos de Dios? No. ¿Por qué? Porque para Dios ellos son por instinto. Así Él les puso una programación en el ADN de ellos y así son de nacimiento, así saben hacerlo. Nadie se los enseñó. ¿Sí lo entiende? Cambio nosotros, no. A nosotros se dice la Biblia una y otra vez que seremos juzgados. ¿Por qué? Por lo bueno o lo malo que hagamos en esta vida. ¡Ay, qué injusto Dios! ¿Por qué los animales no y nosotros sí? Bueno, ¿quiere ser animal? En esta época ya hay muchos que quieren ser animales, ¿vieron? Se ponen ahí trajes de perro y de gato, hacen y se andan. Ya no sabemos qué onda. Yo ya a veces ni quiero ver esas cosas. Cuando aparecen, digo, o un hermano ahí me lo envía, mira esto, ya estamos en el último tiempo. Ya lo sé, no me envíes esto. Ya no quiero ver más de esto. Que está tremendo. Pero fíjense que Dios, porque nos ama, nos pone ese estándar. Pero volvemos a repetir, no nos deja solos. No nos deja solos. En ese contexto, mis hermanos, la naturaleza, así Dios la diseñó para que la especie del león, en el caso del ejemplo, no decayera, y sino que siempre se mantenga firme con los más fuertes y robustos, porque ya está comprobado con los avances científicos que el esperma de los leones jóvenes es mejor que el de los viejos ya, que después hay mucha mutación genética, o sea, degradación genética es la palabra, creo, y en la que no conviene porque esos son las crías que salen, entre comillas, defectuosos. Entonces, por eso vienen los leones jóvenes, y así hizo Dios el ciclo de la naturaleza, poniéndoles instintos desde su nacimiento en su ADN, punto y aparte. Pero nosotros sí tenemos ciertas cosas básicas de instinto, pero es lo menos. A nosotros Dios nos dio otra cosa. ¿Qué nos dio? Conciencia. Por eso el bien y el mal es solamente inherente ¿a quién? Al ser humano. El león cuando mató al león viejo es un león malo. No. ¿Ya lo entiende? Claro, nosotros lo vemos con ojos humanos, pero Dios, Él fue el que diseñó esa manera de actuar, ¿verdad? Entonces, el bien y el mal solamente es inherente ¿a quién? A nosotros los seres humanos, porque solamente el ser humano tiene conciencia que le hace discernir, separar entre lo que es moralmente aceptable y lo que es moralmente depravado e inaceptable, mis hermanos. La moralidad entra siempre cuando queremos saber cuando algo está bien o mal, siempre. Nosotros no podemos saber si algo está mal o bien si no entra en juego la moralidad. Los principios morales dividen nuestro razonamiento entre lo bueno y lo malo. Entonces, sin los principios morales, si no hay principios morales, no se puede saber si algo o un acto o una acción es buena o mala tampoco. Ya va razonando, ¿verdad? Es imposible definir si algo está bien o mal, una acción o una conducta es bien o buena o mala, si antes yo no defino qué es moral. ¿Qué es lo moral? La moralidad. Una vez más, vamos al diccionario secular,
Así dice, la moral de la moralidad, ¿no? Es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Repito, la moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Pero como acabamos de ver, con esta definición, ¿se dieron cuenta? No alcanza en un mundo relativista en el que estamos viviendo, en que cada uno tiene su propia verdad. ¿Con esta definición alcanza? Claro que no, porque inmediatamente, usted está haciendo un crimen, ¿por qué mató a su papá? No, es que él me trataba mal y se merece que lo mate. Eso es moralmente inaceptable. Pues usted, porque es un religioso santurrón. Así son las cosas en el viejo oeste. Así que déjese, si no también le va a ir a usted en feria. Y ya, es su moral. ¿Sí me entiende? Es su verdad. ¿Se dan cuenta que con esta definición que en principio parece, wow, qué buena definición? Porque esta es la definición que dan los filósofos en las escuelas. Uno puede, y por eso se meten en innumerables, agarran hasta, se dan con la cubeta. ¿Pero por qué? Porque no quieren meter Génesis 2 y Génesis 3. Así de sencillo, mis hermanos. Lo que está bien para ti puede estar mal para otro. Así es todo relativo, ¿verdad? Entonces entramos a un debate y peleas de palabras. Gane quien mejor, y siempre gana, entre comillas, gana el que mejor argumenta, el que tiene más labia. Y no la verdad. La verdad nunca la han metido porque no quieren meter a la Biblia. Así de sencillo. Por eso cuando sacamos de en medio la Biblia, la verdad de Dios, es imposible definir la moralidad objetivamente. ¿Es posible definir la moralidad en forma objetiva? Sin meter a la palabra de Dios es imposible. Y eso se lo puedo debatir a cualquier filósofo. Ellos quedan retratados. Y no hay que pensar mucho o ser muy inteligente, la verdad. La moralidad, fíjense, es posicionarme con respecto a la palabra de Dios. Yo tomo una posición cuando escucho la palabra de Dios. Ah, eso es verdad. Eso es sabiduría. Eso está bien. Eso es correcto. O, ay, pues, es pura religiosidad. Ay, es que hay que exagerado. ¿A poco es así? Bueno, o sea, cada quien, ¿verdad? Pero la moralidad es justamente eso, posicionarme con respecto a la palabra de Dios. Si Dios dice, háganlo así, yo tengo la capacidad y el deber de decidir posicionarme a favor o también tengo la posibilidad de decir en contra. Cada quien. Entonces, dos puntos. La moralidad, punto número 1, la moralidad está en que yo puedo aceptar el mandato e instrucción de Dios. Esto es hacer el bien, lo que agrada a Dios. Esto es moralmente correcto, aceptable y bueno. Y número 2, o yo puedo rechazar el mandato e instrucción de Dios. Esto es hacer el mal, lo que aborrece Dios. Esto es moralmente incorrecto, desechable y malo. Los 10 mandamientos es el centro, el núcleo de las instrucciones y ordenanzas que Dios mismo nos entregó para hacer lo bueno o lo moralmente correcto. Los 10 mandamientos, yo siempre, ya tuvimos varias prédicas hace mucho de esto, pero yo siempre les recomiendo, vayan y léanlo. ¿Por qué? Porque siempre, ¿qué va a hacer? Confrontarnos. Porque estamos muchas veces, ¿qué? Desafiando la moralidad del mandato de Dios. Cuando yo lo leo, me refresca la memoria. La palabra de Dios me renueva, me refresca. Es como aire nuevo, pero me confronta con mi maldad. Entonces, ay, no mientas. Ay, no codicies lo de otra persona. Ay, trata bien a tus padres. Entonces, todo el tiempo me está confrontando. Me estás dando puñetazos espirituales a mi moralidad. Y es la conciencia, el speaker, la bocina. Los 10 mandamientos, entonces, es el
estándar que Dios pone para que nosotros entendamos qué es moralmente bueno o malo. Mi conducta, al aceptar los 10 mandamientos como buenos, primeramente los tengo que aceptar como buenos. Mi conducta entonces, ¿qué va a hacer? Tratar de obedecerlos. O al rechazarlo, pues mi conducta será la de una persona moralmente mala. Y yo creo que aquí muchos pensarán, ay, y vamos a tener gente que se nos va a venir. Incluso nosotros mismos, ay, se me viene a la mente yo mismo, mi vida. ¿Quién sabe? Pero moralmente cuando hacemos así dijimos, ay, con razón esta persona es moralmente tan mala. Yo ahora, bueno, como sé que estas prédicas no las escucha mucha gente, entonces lo bueno es eso. Estoy en un condominio en donde la presidenta anterior pues, robó mucho dinero, cifras de 7 dígitos. Entonces estoy en esa pelea y vamos a demandar en lo secular por robo, ¿no? Y malversación de fondos a esa persona y que me amenaza y todo. Yo sé que esa persona es moralmente, ¿qué? Mala. ¿Por qué? Porque rechaza la palabra de Dios y por eso está así en esa condición. Yo no la odio. Cuando entendemos esto no podemos odiar entonces a esa persona que me quiere matar o agredir. ¿Por qué? Porque yo sé que lo hace por desconocimiento. Entiendo, pero un granito de lo que Jesús entendía cuando estaba clavado en la cruz. De decir, Padre, no saben lo que hacen. Y yo digo a esta señora que me amenaza, pues no sabe lo que hace. O no sabe con quién se mete, ¿verdad? Esa es la actitud, ¿verdad? Del mundo. Tú no sabes, no me conoces quién soy. Esa es la actitud del mundo. ¿Pero cuál es la actitud del cristiano? Pues yo sé que ella no sabe lo que hace, que es muy diferente a la actitud del mundo. Entonces, vemos que esa persona es moralmente mala porque ya rechazó los mandamientos de Dios. Pero si el hombre es rebelde por esencia, es la pregunta que siempre viene, ¿no? Que es malo en su corazón porque su alma tiende siempre a elegir, mi alma, su alma, no tendemos a elegir ¿qué? Lo perverso, lo engañoso, la rebeldía ante Dios, el pecado. Es una tendencia por esta carne que tenemos y por vivir en este mundo caído. ¿No es entonces injusto que Dios nos haya dejado a nuestro propio libre albedrío? Que está bien, le acepto, qué bien que no sea un robot, ¿no? Que pueda elegir por mi propia cuenta. Pero no, ¿cómo? ¿Me estás dejando solo contra todo esto? Sabiendo cómo soy yo y cómo está alrededor. No es malo el Señor en dejarnos solos sabiendo que tenemos una tendencia a elegir el mal y no el bien. Y después nos va a juzgar justamente por aquello. Dios, como ya dijimos, sí nos deja nuestra libre capacidad de decisión. Pero nunca nos ha dejado solos, sino nos ha dejado la conciencia. Aún antes siquiera de darnos la palabra de Dios. Así de claro, mis hermanos. La Tanaj hebrea, o sea, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, se constituyó a lo largo de casi 1500 años. Desde los tiempos de Moisés, que fue el autor material, el intelectual sabemos que fue el espíritu, ¿verdad? Pero Moisés fue el autor material, el que ciertamente él tuvo que agarrar una pluma, un cincel, no sé qué haya agarrado, y escribir los primeros 5 libros de la Biblia inspirados por el Espíritu de Dios, que los judíos llaman la Torá. Génesis, ya sabemos, Éxodo, Deuteronomio, Números y ¿cuál más? Levítico, ¿no? Entonces, fue el mismo Moisés quien recibió directo de parte de Dios las tablas de la ley, que hablamos de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. ¿Quién escribió? A ver, esta es una pregunta así. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿Dios o Moisés? ¿O el ángel Moroni? Claro, muy bien. Eso está en Deuteronomio 10:4.
Estas preguntas no le digan a Dago, que siempre hace las preguntas en las reuniones así que tenemos anuales. Esta pregunta por ahí, también está acá Abraham, ¿verdad? Que hacen las preguntas capciosas. En Deuteronomio 10:4 ahí dice, bien claro, entonces una vez más ahí en la traducción viviente dice, el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me las dio. O sea, las segundas tablas las volvió a escribir ¿quién? Dios mismo. Qué hermoso será, ¿no? La escritura de Dios. En cambio, fíjense, la conciencia nos fue dada cuando comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, hace 3.500 años, 3.400 y feria de años, cuando Moisés estaba en vida, él empezó a escribir la Biblia. Pero mucho más antes, estamos hablando hace ya casi 6.000 años, si seguimos el libro Registros de la Genealogía Bíblica, 6.000 años de historia han pasado. No, usted crea lo que crea, yo creo en la Biblia. Si el científico dice millones de millones de millones, yo ya lo chequé, es imposible de comprobar lo que ellos dicen, es mentira, y yo sé que la Biblia es verdad. Y la verdad de la Biblia dice, yo saco todas las conclusiones, de hecho lo hice yo. Hay un libro, lo leí, después lo hice yo el cálculo. Y me salió alrededor de 6.000 años de historia desde Adán. Entonces, desde Adán pasaron 6.000 años y la conciencia nos fue dado desde un comienzo. El nombre del mismo árbol es más que sugestivo. Es obvio que el fruto de semejante árbol del conocimiento del bien y del mal sea la conciencia, ¿sí o no? El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué puede ser? La conciencia. Y esa fue la que comieron Adán y Eva, y eso fue lo que nos entregaron el Señor a toda la humanidad. Con entendimiento de discernir, diferenciar entre lo que es bueno y lo malo por mi propia cuenta. Esto significa que Dios jamás nos dejó solos. Téngalo en cuenta eso. La Biblia dice, nunca te dejaré solo. Yo lo creo. Porque dice, no, pues, y de todos estos pueblos que nunca conocieron de Dios, yo decía, mis antepasados, y los antepasados de ustedes aquí, los mexicas y los mayas y los zapotecas, ellos nunca conocieron de Jesucristo. Yo decía, durante miles de años el pueblo de Corea pues nunca escuchó del Evangelio. Pues aquí está. Dios puso desde el inicio la conciencia. El mismo árbol que significaba proporcionarnos realmente una opción B, o sea, libre albedrío. Cuando hablamos de libre albedrío, la libertad realmente se da cuando realmente hay una opción B. O sea, sí se entiende eso, ¿no? O sea, yo te doy capacidad de decidir por tu propia cuenta, pero nomás existe la opción A. Entonces, ¿realmente es libre esa persona? ¿Verdad que no? ¿Cuándo es libre realmente? Cuando yo le doy esa capacidad a esa persona de elegir él por su propia cuenta, pero también darle mínimo 2 opciones para elección y que él elija y no sea yo. Eso se trata, ¿no? El libre albedrío, la decisión responsable de una persona. Pero el mismo árbol que proporcionó esa opción B de nuestro libre albedrío era la que de su fruto Dios nos entregó la conciencia. Dios de lo malo, ¿qué es lo malo? Que por comer ese árbol pecaron contra Dios y entró la muerte y todas las consecuencias que tuvieron y que nosotros estamos sufriendo, que después nos las vamos a ver ahí contra Adán, pobre Abraham. Adán, ¿no? Entonces Adán, oye Adán, papá, el mayor papá, ¿qué onda? Perdóname, mi hijo, ya eres el millón que me lo dice lo mismo. Él debe estar en la puerta. Yo no creo que esté Abraham en la puerta, como dicen. Para mí está Adán diciendo, perdónenme, hijos. La sufrieron, ¿no? Pero ahí vamos a estar, ¿verdad? Con todos esos que leímos, esos personajes bíblicos que leímos, ahí vamos a estar en la gloria con Dios. Amén. Miren, entonces, Dios sabía que íbamos a elegir lo malo. Él puso el fruto de ese árbol, la conciencia. Esa es la gracia de Dios.
Y es la conciencia la que me guía, le guía a usted en todo este proceso de elección entre el bien y el mal. Nunca usted le va a poder echar la culpa a Dios, porque Dios ya le puso la conciencia. Ni de antes de su vida, cuando no conocía de Dios y no tenía el Espíritu de Dios morando en usted. No se puede echarle de nada la culpa. ¿Cómo sabían antes de la ley de Moisés si algo estaba bien o mal? Entonces, esta pregunta ahora usted ya la sabe. Usted y yo la sabemos. ¿Cuál es? ¿Cómo sabíamos antes de la ley de Moisés, antes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, si algo estaba bien o mal? La conciencia. Amén. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Lo voy a leer en la traducción viviente. Fíjense cómo dice. Me gusta la traducción viviente, cómo lo explica. Romanos 2:14 dice así: aún los gentiles, o sea, nosotros somos gentiles, ¿no? Quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Y aquí la palabra instinto no es el instinto animal, no. En la Reina Valera dice hacer por naturaleza. Y el significado aquí en el griego, hacer por naturaleza, lo que leímos en la traducción viviente como instinto, significa en verdad una disposición natural de la naturaleza humana. ¿Qué será la disposición natural propio de los humanos? La conciencia. ¿Sí entiende? Entonces, por conciencia la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos, o sea, los gentiles, los que no tenían la palabra de Dios como los judíos, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Me encanta cómo está acá traducido. Ellos demuestran que tienen la ley escrita, la ley de Dios escrita en el corazón. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Amén. Hace más que explicar, está bien claro. Por eso no perdamos de vista que es un Dios, que es Dios el dador de esta conciencia mucho antes que el Espíritu Santo. Por eso hoy se tituló la conciencia, el heraldo ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea, mucho antes, desde el principio, Dios nos los entregó a todos los seres humanos en toda la historia de la humanidad. Todos, absolutamente todos los seres humanos hemos recibido eso y por eso sus antepasados, mis antepasados, todos ellos tuvieron conciencia y ellos van a ser juzgados también, igual que usted y que yo, por lo bien y lo mal que han hecho en esta vida. Amén. Vayamos rápido a Proverbios capítulo 2, versículo 7, el primer versículo principal de hoy. En la Reina Valera decía, Proverbios 2:7 decía, Él, Dios, provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Fue Dios mismo que en el diseño del jardín del Edén y del árbol del conocimiento del bien y del mal nos proveyó de la conciencia. A pesar de nuestra maldad, Dios siempre busca nuestro bien. ¿No es esto el sentir de todo padre y todo madre? Ay, porque mi hijo se portó mal, lo voy a odiar y ya no es mi hijo. Claro que no, al contrario. Aquí la palabra clave es sana sabiduría. Anótelo si puede, sana sabiduría. Que se pierde un poco, ¿sabe por qué le quiero que la anoten? Porque se pierde un poco en las traducciones modernas que ahora leemos más seguido, porque son más digeribles, como la traducción viviente, la palabra de Dios para todos, etc. Pero se pierde un poco. Y la Reina Valera mantiene ese valor de lo que significa en el original griego, sana sabiduría. Tiene un significado especial, mis hermanos. No es la sabiduría como normalmente está escrito en el hebreo, kuhomá. No. Vieron que en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y después en Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Ahí la palabra es siempre kuhomá. O sea, la sabiduría que habla aquí y que habla Salomón en esencia. En cambio, la sana sabiduría en Proverbios 2:7 dice que Dios provee sana sabiduría. Dios
provee, Dios nos provee sana sabiduría. Su raíz es una raíz antigua, quizás no es hebrea, por eso es bien antigua. Quizás como estaba escrito el libro de Enoch en la antigüedad, quién sabe. Y se llama Tushisha. De hecho, en el hebreo los judíos le ponen muchos este nombre a sus hijos, tanto sean hijos o hijas. Tushisha se llama. Suena más a chino, como de mi nación suena. Pero bueno, así es, ¿no? ¿Qué significa? Respaldar, fíjense, respaldar, apoyar, ayudar de manera directa, acometer algo a propósito, no así sin querer, sino a propósito. Habla de una comprensión intelectual, habla de auxiliar y habla de aconsejar. Fíjense, ¿eso qué es? Conciencia. ¿Se da cuenta? Tiene ese sentido tan hermoso aquí en Proverbios 2:7. Fíjense en la traducción Dios habla hoy, aquí mismo en el versículo 7, dice: el Señor da su ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Si así lo leeríamos, así nomás, como se pierde un poco, ¿no?, el verdadero significado de sana sabiduría, de la conciencia. El Señor ayuda y protege a los que viven rectamente y sin tacha, pero como que sacaron, ¿verdad?, de en medio la conciencia. Ya entendiendo que el Señor ya nos proveyó, a todo ser humano con la conciencia, nadie tiene excusa. Y Dios entonces dice, y yo te prometo, y Dios lo dice una y otra vez a lo largo de toda su palabra, Él nos promete que si actuamos moralmente, o sea, agradando a Dios, de acuerdo a sus mandamientos, hay ayuda y hay protección de parte de Él. ¿Qué mejor ayuda y protección? Si decidimos de acuerdo a qué, a la conciencia, nos irá bien. Eso significa este versículo de Proverbios 2:7. Siguiente versículo 8 dice: cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que les son fieles. O sea, vivir moralmente, eligiendo el bien y no el mal, es lo mismo que elegir a Dios y serle fiel. Eso significa. 9. Sabrás también lo que es recto y justo y estarás atento a todo lo bueno. ¿Ya se fijan cómo ahora está hablando del discernimiento entre el bien y el mal? El que elige lo bueno, el que elige lo moralmente correcto y lo justo, lo que es de Dios, le va a ir bien. El que sigue su conciencia, el que escucha la conciencia, le va a ir bien. ¿Cómo sabremos qué es recto y justo? ¿Cómo sabremos qué es bueno? Cuando escuchamos a nuestra conciencia, así de simple. Versículo 10, pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. Aquí sabiduría es kujonma. Ahora sí, lo que Salomón dice, sabiduría, kujonma. Elegir de acuerdo a mi conciencia es ponerme del lado de Dios y eso es ser sabio. Eso es vivir en el temor de Dios. Y voy a obtener, ¿qué? Sabiduría. Siempre voy a tener sabiduría porque cuando hay temor de Dios, cuando yo me humillo a lo que Dios me dice, haz esto, yo digo, sí, Señor, me humillo ante ti. Tengo temor de Dios y eso me hace sabio. No por eso la sabiduría ¿de quién es? De Dios. Pero se refleja en mi vida cuando yo elijo hacer lo que Dios me manda hacer. Cuando yo empiezo a hacer mis propias cosas, ahí me dice la Biblia como necio. ¿Cuántos quieren ser necios? Nadie. Entonces dejemos de ser necios y hagamos lo que la Biblia dice. Y probaremos la dulzura del saber, como dice me gustó como dice esto. Deleítese, mis hermanos, en las nuevas traducciones modernas también. La dulzura del saber, probaremos lo dulce. Les han estado cantando qué dulce es la miel, ¿verdad? Aquí está, la dulzura del saber. 11. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras. Ellas te librarán del mal camino y de los hombres perversos, de los que dejan el buen camino y se van por senderos oscuros, que se divierten haciendo daño y festejan sus malas acciones, y que andan por caminos torcidos y se han desviado del recto sendero. Aquí está. Bajamos hasta el versículo 20
20 y 21 dice, anda pues por el buen camino. Otra vez nos aconseja. Y practica la conducta de los justos, porque los que viven rectamente y sin tacha vivirán para siempre en la tierra. Y aquí tierra es como estar bajo la bendición de Dios. ¿Que en dónde? Como en el jardín del Edén o en la tierra prometida. Eso significa. Por eso decía el apóstol Pablo, cuando él decía en Efesios 2, es como estar en los lugares celestiales junto a Cristo. No es que ya estemos en los lugares celestiales junto a Cristo. Yo sí quiero estar ya en los lugares celestiales junto a Cristo. ¿Cuántos no? Bueno, yo sé que algunos no, pero yo sí. No es que, por eso no es que estemos ya en el cielo, ¿verdad? Sentados a la diestra de Dios, no. Pero sentimos en nuestra alma y espíritu la compañía de Dios con todo lo que eso implica. Eso significa. Y antes de estos postreros días, como dice Pedro, ya en el tiempo del nacimiento de la iglesia en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hasta el día de hoy, que llaman estos 2000 años los últimos días, los postreros tiempos, que se nos fue dado el don del Espíritu Santo en estos 2000 años, a todos los que nos arrepentimos y que creemos en la obra de Jesucristo, ¿verdad? Dios habitando en nosotros nos envía el don del Espíritu, que es Dios habitando en nosotros. Y antes de eso, mis hermanos, está su heraldo, el mensajero de Dios que nos señala qué es el bien y el mal. Y el que dice, después va a venir uno mejor que yo, que es es Dios mismo, como decía Juan el Bautista, ¿no? Que no tengo ni para atarle los cordones. Y es el Espíritu Santo que va a venir. ¿Cuánta excusa tenemos como cristianos si seguimos haciendo el mal, eligiendo neciamente? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? La conciencia se debe de ejercitar. Acá dice bien claro. Es una práctica. ¿Qué? ¿Qué es una práctica la conciencia? ¿No? Pues cada rato que la conciencia me dice, esto está mal y esto está bien, ¿la práctica qué es? Elegir lo que la conciencia me dice que esto está bien. Esto es guiarme por la senda de justicia del buen pastor. Y Dios nos advierte muchas veces que debemos de hacerle caso, no caso omiso, sino caso. Debemos de seguir esa guía de la conciencia primeramente, que ahora en el periodo de la iglesia ya menos excusa tenemos, porque tenemos dos firewall para los que son de software, ¿no? 2 antivirus o 2 medios de contención del mal, 2 formas de protección ante el pecado. La conciencia como primera línea de defensa, de contención, y el Espíritu Santo, Dios mismo, la segunda línea de protección de nuestras almas. ¿Qué excusa, qué reporte le vamos a dar al Señor? Yo a veces en temor y temblor digo estas cosas, mis hermanos, porque alguna vez alguno piensa, ay, el hermano como que me dice a mí algo, que ya piénselo, yo con estas cosas yo me he arrepentido preparando esto de varias cosas. Y yo, si no, ¿cómo voy a venir aquí a hablar, no? Todo sucio. Trato de venir lo más limpio posible. Entonces, me presento ante Dios y Dios me señala esto, esto y esto. ¿Y yo qué hago? No, Señor, ¿qué? No, me arrepiento. Señor, perdona. Ay, sí, no, esto no lo pensaba así. Me saca del camino de engaño que a veces estoy yo, pensando que estoy en camino de rectitud. Pero estoy en camino ¿a qué? A perdición. Proverbios 3:21, mis hermanos, acompáñenme, vamos cerrando el mensaje de hoy. Proverbios 3:21, en la traducción viviente dice así, Proverbios 3:21, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos, dice. En la Reina Valera el mismo dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y aquí guarda la ley y el consejo, ley es la misma palabra de Proverbios 2:7. ¿Cuál era? Sana sabiduría, tushibya. ¿Está bien? Esa es la misma palabra. Respaldar, apoyar, ayudar, auxilio, consejo, comprensión intelectual, conciencia, mis hermanos. Eso se trata aquí. Y sigue en el 22, porque refrescarán tu alma, son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán.
puedes irte a dormir sin miedo. Te acostarás y dormirás profundamente. Para los muchos somnolentos y que tienen insomnio y que no pueden dormir, que necesitan pastillas, aquí está ¿cómo se dice? La receta de Dios, la receta médica del Señor. ¿Quiere dormir sin miedo y acostarse profundamente, dormir como un bebé? Aquí está. Sigue su conciencia. No hay, 25, no hay por qué temer la calamidad repentina, ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. ¿Conviene o no seguir la conciencia según la palabra de Dios? Claro que conviene, claro. En la traducción del lenguaje actual, en el versículo 21, acá dice así: querido jovencito, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Ser obediente a lo que mi conciencia dicta es ser obediente ¿a quién? A Dios. Esa es la relación. Porque mi conciencia me dice eso. Y uno cauteriza su conciencia, la calla. Pero cuando uno acalla su conciencia, ¿qué pasa? Se cauteriza mi conciencia. Me hago sordo a lo que me dice mi conciencia. Eso les pasa mucho. Los hermanos ahí en Puente Grande, muchos me decían eso. Yo, ¿cómo matabas a tanta gente? Es que tenía la conciencia cauterizada. Ellos mismos me decían así. ¿Por qué? Una vez empieza uno a no hacerle caso y ya después ni lo escucha. Lo agita bien lejitos y ya ni lo escucha. Así que mejor volver a escuchar. Tomar buenas decisiones y hacer lo bueno, lo que Dios manda. 22. Seguimos leyendo la traducción actual que me gustó. Dice así: hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. No sufrirás las desgracias que caen. ¿Sobre quién? Sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. Cosas malas nos tocan vivir a los justos, ¿verdad que sí? Porque acá uno piensa, ¡hey, yo qué, Dios! Acá tu promesa dice. Miren, a los justos nos tocan vivir cosas malas. Seguimos nuestra conciencia, pero vivimos en este mundo caído y tenemos consecuencias de nuestra vida pasada. Y recién yo dije, en esta prédica Dios me dijo de esto y lo otro. Y seguimos cometiendo, ¿qué? Errores en la toma de decisiones. Por eso nos necesitamos unos a otros. El que piense que está solo, ahí me va a ir bien, pues le va a ir como en feria, dicen aquí, como dicen en México. La Biblia nos llama a estar unidos. La iglesia de Cristo. La promesa de Dios siempre es válida a pesar de esas circunstancias y de estar sufriendo por el mal que hay en el mundo y por mi propia mala toma de decisiones y la de mis familiares, etcétera. A pesar de ello, lo importante aquí, ¿cuál es el punto importante de esto? A pesar de todo ello, la promesa de Dios es que siempre estará a mi lado y jamás caeremos. Eso es la promesa que acá nos deja este proverbio. El apóstol Pablo lo dice así: derribados, pero no destruidos. Eso es lo que dice, eso es lo que Pablo, entre comillas, copia esta parte, esta frase. Derribados, pero jamás vamos a estar destruidos. Nadie puede destruir mi alma y mi espíritu. Por eso dice Jesús: no teman al hombre que mata nomás el cuerpo, la carne. Teman a Dios que puede, ¿qué? Destruir su alma y su espíritu en el infierno. Y el temor de Dios es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Cerramos Proverbios 20:27. Traducción, seguimos en esta traducción moderna, en lenguaje actual. Proverbios 20:27. Y dice así: Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. O sea, Dios no nos ha dejado solo. ¿Cuántas veces mi amado hermano, hermana, se examina a sí mismo en un día? No estoy hablando al año, ¿eh? ¿Cuántos cristianos hay que por ahí en un periodo de todo un año, en todo un año calendario no se examine? Pues yo creo que hasta la gente del mundo, ¿vieron cuando es el fin de año o año nuevo? Siempre están reflexionando acerca de lo que hicieron, bien o mal durante ese año. Hasta la gente secular lo hace una vez al año. Nosotros como cristianos, ¿qué nos llama Dios? A examinarnos, como aquí bien dice, a nosotros mismos, ¿a través de qué cosa? Del filtro de la conciencia.
Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días, mis hermanos. Pero alguno, y quiero cerrar con esto, que puede decir, pues todo esto usted está hablando del Antiguo Testamento, como que veo que la vigencia se perdió un poco, ¿no? ¿Será cierto? Hoy el versículo que cité, el segundo, versículo principal al principio, ¿se acuerdan? Segunda de Corintios, vayamos ahí rápidamente, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12, en la traducción viviente. Segunda de Corintios 1, 12, lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Y aquí el origen etimológico de la palabra griega conciencia, aquí en este pasaje de 2 Corintios es suneides, que es conciencia moral. O sea, estar habituado a cierto comportamiento. A eso se refiere, mis hermanos. La causa moral que genera un hábito de comportamiento, mis hermanos. Porque uno puede decirse que es cristiano, pero vive como diablo. Eso no puede ser, mis hermanos. La conciencia nunca pasó a ser un algo o una materia secundaria. Jamás. En el Nuevo Testamento vemos bien claro cómo Pablo le da la importancia que se merece, un inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, acuérdense lo que dice en Hechos capítulo 23, versículo 1, capítulo 23, en la traducción viviente sigo. Y estaba Pablo, que había regresado a Jerusalén, ya le había dicho a Ágabo, el profeta, que le iba a ir y le iban a dar con todo. Y bueno, no, yo tengo que ir. Y llega y hace gran alboroto, porque era uno de los líderes que había evangelizado casi todo el imperio romano. Y se pone ante el Sanedrín, el consejo, y dice en el versículo 1, mirando fijamente al consejo supremo, Pablo comenzó, hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia, ¿qué? Limpia. ¿Qué fue lo primeramente que dijo cuando se puso ante el Sanedrín y ante todo el pueblo judío cuando regresó a Jerusalén Pablo? Ante todo, primero, he vivido con la conciencia limpia. ¿Cuántos vivimos con la conciencia limpia, mis hermanos? ¿Cuántos? Es importante tener la conciencia limpia. Si hay algo que le está molestando, es su conciencia. No la calle, escúchela, dígale, híjole, no. Estoy haciendo mal esto. No, esto está mal. Yo tengo muchos ejemplos en mi vida, y no muy de pasado, que quiero acallar la conciencia. Eso no siempre me ha ido mal, siempre les va a ir mal. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por último, ahora sí, último. El apóstol Pablo mismo, también a su querido hijo espiritual Timoteo, le deja un legado de conciencia. En primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 19, y lo voy a leer de vuelta en la traducción viviente, él le da un consejo a su amado hijo espiritual Timoteo, que era pastor en Éfeso, una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, era una iglesia grandota y él era un pastor joven. Le dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. ¿Qué le dice? ¿Nomás la fe? No, o sea, la fe que lleva a una conciencia limpia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que le dictaba su conciencia. ¿Y cómo les fue? Como resultado su fe naufragó. Aquí está, la advertencia de Dios por amor, aquí está. Si usted sigue acallando su conciencia, su fe va a ¿qué? Naufragar. Y después cita a Himeneo y Alejandro, ¿verdad? Gente que eran consiervos con Pablo y me vale cacahuate esto. Esta vida ya me tiene harto. Esto ser de santurrón y que todo el mundo me trate como loco, ya esto no es mío. Ya me voy al mundial. Esto es lo que pasó cuando ellos acallaron su conciencia. La conciencia de ellos estaba sucia. Cuando venían cosas malas, pensamientos malos, ellos le daban rienda suelta y lo pasaban muchas cosas a la acción o querían pasarla a la acción. Por eso Himeneo y Alejandro dijeron, bye,
quiero pasar a la acción todo esto malo y perverso que tengo en el corazón. Así fue. Entonces la conclusión, sigamos, ¿qué? La ley de Dios en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos hoy porque tú nos has dado sabiduría, mi Dios. Nos has dado sabiduría de lo alto, tu sabiduría. Y también nos has dado sana sabiduría, que es la conciencia, mi Dios. Esa conciencia que debemos de mantener limpia, en santidad, para que nuestra fe no naufrague, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Nuestra carne, como dijo Pablo también, somos miserables en nuestra carne, pero somos grandes en el Espíritu, en la llenura de tu Espíritu. Y también tenemos la conciencia que nos has dado, mi Dios. Tenemos doble defensa, sin excusas. Pero por eso te damos gracias, mi Dios, porque nunca nos has dejado solo. Y más en estos tiempos difíciles, en estos tiempos oscuros, en donde son como los días de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero nos has puesto como luz en medio de este mundo oscuro y perverso, mi Dios, para tener una limpia conciencia delante de ti, mi Dios, y poder guardar nuestra fe hasta lo último de nuestro aliento, Padre. Y te damos gracias y te bendecimos, porque aquí estamos, Señor. Úsanos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Salude y bendiga a su hermano.